Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, partamos por donde hay consenso, lo que acabamos de conocer sobre este cobro excesivo en las tarifas de la luz y que según fuentes de la industria fue detectado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. Es gravísimo. Un error en los cálculos de lo que tenemos que pagar cada uno de nosotros, cada uno de los chilenos en nuestras boletas, que el Ministerio de Energía ahora intenta presentar como un ajuste metodológico. Claro, le viene bien, ¿no? ¿Ah? Las palabras dan para todo. Podría costar más de $100 millones, afectar la inflación, la UEF y la confianza en el sistema regulatorio chileno, que es una arista que se habla poco, pero que, bueno, podría calar hondo. ¿Qué pasó concretamente? Creo que es lo que se preguntan nuestros auditores. Tratemos de desmenuzar. Miren, voy a tratar de explicar esto, es súper simple, es súper complejo, pero bueno, cada 6 meses la Comisión Nacional de Energía, la CNE, calcula el llamado precio nudo promedio de la energía. O sea, cuánto pagan las distribuidoras a las generadoras de energía y cuánto terminamos pagando los consumidores. Claro, ¿cuánto cuesta la energía? Exactamente. Porque es un mercado regulado, no pueden cobrar lo que quieran. Exacto. Los que generan la energía. Claro, y en el fondo siempre tenemos que considerar que nosotros tenemos la generación, la transmisión y la distribución. Esto pasa en el precio que se instala de las distribuidoras a las generadoras, lo que les cobra, ¿ya? Claro. Bueno, como no se paga todo inmediatamente, Iván, María José, los saldos, o sea, lo que queda adeudado a las generadoras, tiene una tasa de interés, porque los pagos tienen meses de desfase. A eso se le llaman los saldos. Este problema no está en problemas de toda la energía. El problema lo tienen estos llamados los saldos. ¿Ya? Pero lo que se descubrió, según Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, descubrieron ellos. Ahí hay una diferencia de interpretación y de visión, porque... El gobierno dice que fue la superintendencia. Exactamente. De combustible. Es que aplicaron una tasa equivocada en esos saldos durante los últimos 8 años. 8 años. Ah. Desde el 2017. Estamos hablando del gobierno Bachelet. El error se siguió aplicando durante el gobierno Piñera y llegamos al gobierno de Gabriel Boric. En palabras técnicas, se usó una tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, que son operaciones que ya incorporan la inflación, como si fuera reajustable. Ya. Y le volvieron a sumar la inflación. Esa es la explicación técnica para los que quieren conocer ese detalle. Ahora, el resultado, y eso sí lo entendemos rápido, es que se duplicó el efecto inflacionario en las cuentas de la luz. Se nos cobró 2 veces la inflación. ¿Cuál es el tamaño del error? Porque aquí ya hay reconocimiento de que hubo un error y que producto de eso se tuvo que diseñar una nueva metodología. Esto no es porque se cambió la metodología, tuvimos una diferencia. Aquí hay un error y porque hubo ese error se tiene que reajustar o hacerle un refresh a la metodología, o sea, hacerle un cambio más que un refresh. Claro. La afectación promedio a nivel nacional es de 2%, aunque en zonas como Coquimbo llegaría a 7,8% y en Santiago a 0,7%. Esta es la rebaja tarifaria que van a tener que aplicar en el primer semestre de 2026 a propósito de este cobro erróneo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hizo la consultora de Rodrigo Castillo, un actor protagónico en el mundo energético, hizo este cálculo. Claro, ellos calculan, por ejemplo, en Santiago, la tarifa menor que van a tener que cobrar es de 400 pesos. Ahora, en zonas como Coquimbo, se podría llegar hasta a 7.000 pesos. Eso replicado en el tiempo. Esto en un cliente promedio. Digamos, exactamente. Porque todos pagamos distinto. Claro. Porque depende de la energía que consumamos. Estamos hablando en promedio porque es imposible saberlo. Imposible saber, claro. ¿Pero el precio es total o el precio es por mes? El precio es por mes. O sea, en el fondo... Ese es el descuento que tendría que ser. Lo que te bajaría de ahí en adelante. De ahí en adelante. Claro. Por lo menos por los primeros 6 meses que viene el nuevo decreto. Claro. ¿Ya? Ahora, el problema, como les dije recién, es que esto tiene larga data, pero se amplificó, y por eso hay una mirada a este gobierno,
tras el descongelamiento de las tarifas. ¿Se acuerdan que las tarifas las congelaron en 2019? Claro, por el estallido, y después volvieron a congelar al 2021. Entonces el 2023 se descongelaron. Claro. Y como se descongeló, bueno, todos esos saldos y ese reajuste a los saldos se multiplicaron. O sea, el saldo era mucho más grande. Claro. Por el descongelamiento. En el descongelamiento teníamos un saldo mucho más grande y el efecto, por lo tanto, era más grande. Claro. De este doble cobro. De este doble cobro. Fuentes de la industria reconocen que corregir todo desde 2017 sería casi imposible, porque implicaría rehacer todos los decretos tarifarios. Estamos hablando que desde esa fecha hasta ahora son 12. Solo se están considerando son 2 por 4. año, claro. Son 2 por año. Entonces lo que se teme es que proliferen los recursos de protección. La gente puede perfectamente alegar que no se les está compensando lo que es justo y podrían demandar primero a las empresas generadoras, pero también al propio regulador. Consulté en la superintendencia y ellos explican que por ahora solo se trata de trascendido, pero sí reconocen que el volumen de reclamos podría aumentar significativamente. De todos modos, según lo que pude reportear, el 90% del daño, como les decía, se concentra en los últimos 3 años cuando el sistema volvió a moverse. ¿Afecta o no a la inflación? Porque esto tiene, como les decía, distintas aristas. La afectó, por supuesto. En julio del año pasado revisé bien la prensa económica y la inflación se disparó precisamente por el efecto de las alzas de las cuentas. ¿Se acuerdan que hablamos de que hubo un IPC súper alto de 0,7% el año pasado? Sí, pues. Bueno, es imposible corregirla ahora, por supuesto, porque el IPC mide lo que la gente efectivamente pagó. Claro. En julio del año pasado. Julio del año pasado, sí. La gente, ¿qué pagó? ¿Y qué detectó el INE en el momento de que tuvo que ver su canasta? Bueno, la energía costaba lo que costaba. Sí, pues, y pagamos lo que pagamos. En otras palabras, no cambia el pasado, pero sí el futuro. Porque cómo esto va a impactar en la inflación hacia adelante. En la medida que bajen las cuentas. También es ya, una pero interesante. el INE no tiene que corregir el IPC, porque Para ahí sí atrás, que esa es la grande. No, imagínate los problemas legales, financieros, no, imposible. Un infierno. Un infierno. Ahora, lo que te quiero decir es que efectivamente lo que representa la energía en la canasta del INE es bastante menor, representa un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, la corrección metodológica va a reducir las cuentas gradualmente y también se supone ayudaría a moderar el alza de precios en los próximos meses. Todo eso tema que está por venir. En el gobierno me comentan que aún es difícil medir el efecto político que este evento va a generar y si las explicaciones permiten calmar los ánimos. Porque claro, en la oposición acusan que aquí hubo negligencia técnica y Jorge Quiroz fue bastante duro más temprano en tu entrevista, ¿no? Sí, porque dijo que no era ciencia, no me acuerdo cómo es la expresión, pero que esto no era mandar un cohete a la luna, digamos. No había que ser de la NASA para hacer esto. No, mira, yo Entonces, hablando con el mundo técnico, del mundo energético, hay mucho cuestionamiento de cómo trabaja la comisión. Si bien Jorge Quiroz dijo que la quieren empoderar. Sí, dijo no tenía crítica y que no se podía hacer de la casuística un motivo para generar cambios mayores, digamos, en el marco regulatorio. Me llamó la atención. Ayer Marco Antonio Mancilla, el secretario ejecutivo de la comisión, también hablaba de lo mismo, que tienen sistemas súper sofisticados. Chuta, yo ayer hablando con el mundo técnico energético, claro, del mundo eléctrico, me dicen que hay harto cuestionamiento en cómo trabaja la comisión, de que les parece que es más bien artesanal lo que están haciendo adentro. Uno no lo sabe y yo solamente aquí cito lo que me comenta fuentes del mundo eléctrico, porque uno, la verdad es que no puede juzgar. Pero considerando lo que ha ocurrido, lo que me dicen es que esto es una fórmula, Iván. Entonces es bien complejo decir que en 8 años nadie detectó un error. Y también el cuestionamiento a las eléctricas. Aquí no hubo ningún gerente financiero que haya podido proyectar que aquí había un error y que iba a costar caro hacia adelante. Son preguntas que quedan abiertas. Ahora, efectivamente, está ahí latente la acusación constitucional en contra del titular de energía, Diego Pardou. Él me comenta que, bueno, cualquier ministro sabe que está expuesto a este tipo de situaciones, pero dice estar tranquilo porque apenas detectaron la inconsistencia, decidieron hacerlo público reconociendo el error. Ahora, efectivamente, este tema sale de un reportaje del canal. Sí, esto es un golpe de Tele 13 del martes.
Entonces está complicada la cosa. No fue un comunicado de prensa, digamos, con aquí todo no respeto. hubo un reconocimiento claro de la autoridad, sino que aquí más bien hubo una publicación de un medio comunicación de un medio de comunicación, valga la redundancia. Bueno, de todos modos, el caso llega justo cuando el debate sobre los funcionarios públicos está en el centro de la agenda, y ahora no son pocos los que se preguntan, como les digo, por la calidad técnica de la comisión. Un organismo que debiera tener el máximo de rigor y que efectivamente con esto muestra una vulnerabilidad, ¿ya? Y lo más grave, el impacto no es solo económico, sino que golpea la credibilidad del sistema regulatorio y la del propio Estado, que demuestra nuevamente que puede fallar en tareas básicas de supervisión. Y el asunto de la inflación, ¿eh? O sea, realmente el asunto de la UEF es crítica. Es muy complicado, porque es un efecto multiplicador, digamos. Y que no sabemos... O sea, no es como dijo Guillermo Ramírez, aritmética simple. Esto es mucho más enredado. Claro. Y mucho más complejo. No, porque Iván, además no sabemos de si no hubiese estado presente este error, si la UEF hubiese saltado como saltó en ese momento. Y en esos momentos. Porque claro, todos nos fijamos en el 0,7 de julio del año pasado, pero las cuentas de la luz impactaron en varios momentos distintos. Claro, sí, que lo que pasa es que en los últimos años se congeló, entonces el efecto todavía no se hacía... Del año pasado. Claro. Cuando empezó la alza. Sí, te diría que desde el año antepasado, desde el 2023. Ya, entonces... Hay un problema, es un problema. Esto es solo para clientes regulados a todo esto, sí, ¿no? solamente para los clientes libres tienen su propia tarificación, su propia negociación con las generadoras. Sí, es que aquí no pueden cobrar lo que quieran, si ese es el tema. Porque entonces, es un mercado regulado. Lo que dice el regulador y lo que dice la comisión a cargo de establecer estas tarifas, tienen harto que decir en ello y también en este problemazo que se ha generado. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl